Reporte 100. La doctora María Marván Labordes, coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Marván fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE, y también fue comisionada presidenta fundadora del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información, y le agradezco a la doctora Marván que esté con nosotros esta mañana. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a usted y a su auditorio. Doctora, de estos 20 puntos, 18 propuestas de reformas constitucionales, 2 de leyes secundarias, ¿qué ve usted que pueda transitar en el Congreso? ¿Qué sí puede transitar y qué no va a transitar? A ver, yo creo que ninguna de las reformas constitucionales va a transitar. Había una declaración tanto del PRI como de la oposición respecto a ver de manera favorable las reformas a las pensiones. Difícilmente van a conseguir un consenso. La forma en la que están planteadas no aseguran su viabilidad económica. Nadie puede estar en contra de que tengamos mejores pensiones en México, pero hay que reconocer, y lo sabemos desde hace ya muchos años, que las pensiones hay que fondearlas. México ya perdió el bono democrático que tenía, o por lo menos se ha disminuido. ¿Qué quiere decir el bono democrático? Pues que en las pensiones los jóvenes mantienen a los viejos. Por un lado, la vida se ha alargado muchísimo más, y por otro lado ha habido una disminución cada vez más drástica de la tasa de natalidad, con lo cual es muy difícil pensar que realmente las reformas de pensiones podrán pasar. Todas las demás creo que son imposibles que pasen. Es una manera de meterse en la campaña electoral, de ordenarle a la candidata de su partido sobre qué tiene que hablar y cómo tiene que hablar, de lograr dominar la conversación política para que no hablemos de los grandes fracasos de este sexenio. Por ejemplo, plantea castigar de manera severa la extorsión, cuando durante este sexenio, lejos de disminuir la extorsión, o lo que normalmente conocemos como cobro de piso, lejos de haber disminuido, se ha incrementado en más del 50%, medido por quienes conocen de esto, a pesar de que la cifra negra es muy alta. Es decir, creo que estamos frente a una provocación política para ordenarle a Claudia de qué debe hablar en la campaña, y que nosotros estemos hablando de esto y no de otras cosas. Y es que cuando uno lee los enunciados del presidente, los 20 enunciados del presidente, pues la mayoría no puede estar uno en contra, doctora Marván. Si a uno le dicen reconocer a indígenas como sujetos de derecho público y siempre consultarlos, o nos dicen... Es muy raro, sí, porque ya son, ¿eh? Sí. Y las consultas son obligatorias y se la brincó con el Tren Maya. Entonces, también hay que reconocer la demagogia que hay en esto. Sí, o pensión de adultos mayores a partir de 65, becas estudiantes de familias pobres, garantizar atención médica gratuita, dotar de viviendas a los trabajadores, prohibir maltrato de animales, respetar zonas con escasez de agua, prohibir comercio de vapeadores y de fentanilo, aumentar el salario mínimo arriba de la inflación, salario mínimo a profesores, policías, soldados, marinos y médicos, pensiones al 100% del salario al momento del retiro, pagos a jornaleros, en fin, cuando lee esos enunciados, pues la gente dice, bueno, pues que vaya, ¿no? Todo eso requiere dinero. Sí. En México tenemos una disociación muy grave, que es pensar que las políticas públicas no se fondean a través de nuestros impuestos. Todo eso me parece que muchas de esas cosas las deberíamos de discutir, y discutir en serio, y tomarlas en cuenta. Pero para discutirlas en serio hay que hacer una serie de reformas fiscales, incrementar los impuestos de manera bestial para realmente
poderlas hacer viables. Ahora, hay unas reformas que ni siquiera en sus enunciados son deseables. La reforma del Poder Judicial, la reforma de eliminación de organismos constitucionales autónomos y la reforma electoral no tienen absolutamente nada de deseable. Sí. Propone desaparecer algunos organismos autónomos, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Acceso a la Información o el Instituto Nacional de Acceso a la Información. También propone convertir el Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Consultas y Elecciones, la votación de ministros y de consejeros electorales. La verdad es que son propuestas. La reforma electoral ya fue rechazada. Es prácticamente una copia del Plan A, con la diferencia de que ahora sí eliminarían los 200 diputados de representación proporcional, así como los 64, así como a 64 senadores para quedar de manera absoluta en pura mayoría relativa, es decir, es un regreso en materia electoral a antes de 1963, y a retomar la ley prácticamente íntegra de 1946. Sí, doctora Marván, ayer usted señalaba que no le gustó la forma en la que presentó el presidente estas propuestas y también el contexto de lo que ocurrió en Querétaro. Cuénteme esa parte. A ver, me parece muy lamentable que sea la primera vez desde 1917 que el presidente no va a Querétaro a celebrar un aniversario de la Constitución. Esto tiene desde luego una implicación y es el no haber querido sentarse junto a los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Sabemos muy bien del enfrentamiento que tiene con el Poder Judicial, sabemos muy bien que toda su reforma lo que busca es debilitar el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en el tema de sus facultades como Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho de que no haya ido a Querétaro y se haya organizado una ceremonia en la que él era el único que iba a hablar, invitó al gabinete, pues porque creo que no le hubiera gustado estar solito en el patio de Palacio Nacional o a la mitad del Zócalo. Pero si nos fijamos, inclusive invitó al gabinete y no hubo una sola toma que volteara a ver al gabinete que estaba ahí con él, de manera muy extraña. Sentaron a su esposa junto a él, no es funcionaria, no sé en calidad de qué estaba, de hecho él mismo se sorprendió de que le hubieran dado el lugar que le dieron. Cuando entra al recinto, en realidad manda a la señora que se siente con el gabinete y alguien le dice, no, ahí está la silla para que se siente junto a usted. En fin, creo que fue una ceremonia muy reveladora en términos de las ansias que tiene de concentrar el poder en su persona. Sí, doctora María Marván, ¿no le ve futuro entonces de aquí a septiembre? Después de septiembre, ¿le ve futuro? A ver, después de agosto, que es cuando va a empezar ahora la Cámara de Diputados y la Cámara, el proceso legislativo, pues todo dependerá, en primer lugar, de cuál sea la correlación de fuerzas en el Congreso. Y segundo, si realmente vamos a retomar el Congreso como un espacio de deliberación en donde en comisiones se van a discutir las reformas propuestas y realmente vamos a llegar a consensos entre las fuerzas políticas, o se va a querer, como todo este sexenio, una forma de legislar en la que a las iniciativas del presidente no se le mueve ni una coma, como era precisamente en las épocas gloriosas del partido hegemónico, de las que quisiéramos ya no acordarnos. Doctora María Marván Laborde, muchas gracias por tomar esta llamada y ayudarnos a entender lo que pasó ayer.
Muchísimas gracias, es usted muy amable. Gracias, es coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue presidenta del IFE y fue comisionada presidenta del IFAI. Reporte 100.